Reforma electoral, platicando con el diputado del PRI, Héctor Pizano, el diputado Ricardo Rodríguez de Movimiento Ciudadano y Roberto Dávila, catedrático de Derecho de la UTEG y de la UNIVA. A ver, entonces, causas de nulidad, y rápidamente dos que me parece que son importantes, la famosa guerra sucia y también los actos anticipados de campaña. ¿Cómo se puede considerar esto? Mira, en el caso de la guerra sucia, había tres causales que nos habían puesto desde la Federación para anular una elección: el tema de comprar medios de comunicación, rebasar topes de campaña, meterle recursos públicos a una campaña. Aquí en Jalisco, el debate que dio Movimiento Ciudadano de manera fuerte es que la guerra sucia debía ser causal de nulidad. Es decir, este concepto de guerra sucia, que en la ley tal cual no existe, pues, pero este concepto de guerra sucia ya existía en la ley. Ya se decía, no puedes hacer calumnias, no puedes hacer una serie de cosas que al final de cuentas se hacen en las campañas, digo. Ahí vemos que a algunos priistas les encanta estar repartiendo volantes sin reconocer que son los autores de los propios volantes en la ciudad de Guadalajara, y están muy tranquilos de que al final de cuentas no va a pasar a mayores, ¿no? De que en todo caso te pueden regañar, te pueden señalar, pero no pasa a mayores. Lo que nosotros insistimos y al final de cuentas logramos, y en gran medida nos detuvo este proceso de votación el tema de la guerra sucia, es que si cometes guerra sucia, que si cometes una serie de actos que buscan denigrar al oponente, de que repartas volantes que no estés firmando, obviamente con cosas que no son ciertas, etcétera, etcétera, el Instituto Electoral, con los elementos que haga llegar el partido político que se está quejando, integrará y podrán mandarlo al tribunal y determinar que la elección no debe ser aprobada, o en todo caso anular el triunfo de la elección por todos esos actos que se llevaron a cabo durante la campaña. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes que también tuvimos en la reforma. Siempre nos quejamos de que en las campañas de los partidos políticos nos estemos señalando, no políticamente, pues de eso se trata la política, nos estemos señalando en cosas que rebasa una línea moral, por decirlo desde algún punto de vista, y por primera vez dijimos, bueno, está bien, pásate, pero si te pasas y ganas, te vamos a quitar el triunfo. La ley usa la palabra calumnia, perdón. Digo, la ley usa la palabra calumnia, que es cuando tiendes a difamar a alguien, pues sin tener elementos, ¿no? Yo también quería comentar, Pablo, si me permites, el tema de los actos anticipados de campaña. Creo que también es una laguna y creo que es un tema pendiente. Vemos a muchas gentes con aspiraciones reuniéndose, teniendo visitas de colonias. Estén o no estén en un cargo en este momento. Mientras no pidan el voto, Pablo, es válido ese tipo de reuniones, y creo que ahí hay una laguna, pues, porque abiertamente se están reuniendo con fines políticos, pues, pero creo que ahí es una laguna donde tendríamos que entrar a una regulación. Prácticamente todos los suspirantes, diríamos, están teniendo reuniones en colonias de los distintos partidos, pero como no está regulado, bueno, pues es válido, pues, y creo que hay una laguna por regular. Héctor. Bueno, decirlo, el PRI estuvo pugnando porque actos anticipados de campaña quedaba previamente establecido con una sanción, y aquí mi compañero hizo una defensa muy fuerte de que no se fuera a sancionar a su candidato porque anda en campaña todos los días. Pero bueno, el tema es actos anticipados de campaña, ya por lo menos está incorporado, se hace una especie de definición, queda por lo menos con una amonestación de multa. Creo que avanzamos. El tema es, insisto, en la reforma avanzamos en los temas. Se incorpora guerra sucia, creo que es bueno para el esquema democrático de nuestro estado. Yo insisto que esta reforma tuvo un avance en todos los aspectos del proceso, y creo que eso es lo que hay que reconocer. Jalisco tiene hoy una reforma que fue mucho más allá de la federal, con temas que le preocupaban a los partidos en virtud de su visión del proceso local, y creo que eso es lo que hay que reconocer del consenso y los acuerdos. No se pudo todo, no. Rápidamente, ¿por qué no le entraron al tema de reducir recursos para los partidos políticos? No nos ajustaban los votos. Mira, vamos a hacer dos cosas. Presentamos una iniciativa hace un año, Joaquín Portilla y tu servidor, a la cual se sumó luego Miguel Castro. En aquel tiempo, si te acuerdas, varios partidos políticos hicieron una defensa férrea en todos los medios, que queríamos debilitarlos, que por qué lo hacíamos desde el poder, que era un absurdo. Bueno, fuimos tratando de caminar a un consenso. Movimiento Ciudadano al final presenta una iniciativa, lo propone una iniciativa junto con otros diputados del PAN, con diferentes concepciones de lo que debe hacer, pero había consenso de que había que reducir. Al final de cuentas no pasábamos de 11 votos. Y en los temas que en la mesa se pelearon, así con esa como beligerancia como la que hace aquí mi compañero, pues al final ese no pasó, y en el dictamen no venía, no se podía votar. Ricardo. Mira, con el debido respeto al diputado Pizano, no es correcto lo que está comentando. La reforma no pasó porque el PRI no quiso que pasara.
y junto con el PRI, el PAN no quiso que pasara. El Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa para hacer la reducción en 40%. El G3, estos 3 diputados del PAN que están en el G9, hicieron una propuesta para reducir en el 50%, es decir, ya teníamos 9 votos listos ese día en la madrugada en la sesión, los 9 dijimos vamos a discutir y a votar, y que se vote y ahí digamos si ajustan los votos o no. Y el PRI lo que terminó haciendo junto con los otros panistas fue decir, ni siquiera permitimos la posibilidad de discutirlo, y si no lo discutimos no lo votamos. El problema es que el PRI se echó para atrás, se rajó del discurso que había tenido, de la propuesta original que había hecho, y se dio cuenta que por algún motivo o por alguna negociación no les convenía a sus intereses reducir el financiamiento a los partidos políticos. Nosotros teníamos 9 votos listos para aprobarlo, solamente necesitamos mayoría absoluta, la mitad más 1. El PRI tenía 17, 18 con el Verde, pues era cuestión de que solamente algunos Héctor, de ellos se vinieran. Es un buen discurso, mira, yo espero que ahora Movimiento Ciudadano rechace las prerrogativas, así como con ese gran discurso ciudadano, que la rechace las prerrogativas, y nosotros seguiremos luchando porque se haga la reducción, porque es una agenda que no vamos a dejar. Estamos convencidos varios diputados, pero eso es un tema de acuerdos y consensos, y no era posible porque los acuerdos y consensos se rompían ahí. Insisto, así como no dejaron el tema de la guerra sucia y lo pelearon a morir, el otro no lo pelearon a morir, hay que decirlo. Pero bueno, si es esa la convicción, ojalá rechacen las prerrogativas y veremos lo propio en el partido. Pero yo creo que lo importante, insisto, es los acuerdos. Él mismo lo está diciendo, no daban los votos. Si hubieran dado los votos, se hubiera discutido y a lo mejor hubiéramos llegado a otro punto. Sabíamos perfectamente bien quién iba a votar por cada cosa porque lo hicieron público y notorio. Entonces, el discurso es muy bueno para la tribuna, pero en el Congreso al final hay que hacer acuerdos para que las cosas fluyan. Bueno, pues agradecer muchísimo la presencia de los señores diputados, de Roberto, y me gustaría para concluir, Héctor, una reflexión, una conclusión tuya respecto a esta reforma electoral aquí en Jalisco. Yo celebro que es un avance para Jalisco. Hay quien le apostó a descarrilar la reforma política electoral en Jalisco, no se logró gracias a la responsabilidad de los compañeros diputados que sí vieron cómo saliera y cedimos por ello muchas cosas. Yo celebro que tengamos una reforma, falta mucho por hacer, seguiremos trabajando. Ricardo. Mira, Pablo, yo reitero que fue una reforma que le da poder a la gente, sobre todo por el tema de las candidaturas independientes y por el tema de la reelección de alcaldes y de diputados locales. Creo que nos quedamos cortos por el miedo que tiene el PRI a distintos temas, como es el caso de las candidaturas comunes. Le tuvieron miedo a esta figura y no nos permitieron llegar a eso. Nos quedamos cortos en el tema de reducir el financiamiento público porque el PRI se echó para atrás de una propuesta que tenía y no obstante que existían los votos para sacarlo, no lo pudimos llevar a cabo, y hubo algunos otros temas que hubieran valido la pena lograrlos, no se pudo, pero al final de cuentas lo vemos bien. Roberto. Hay una ley en Baja California que le denominan ley antichapulín, que obliga a las personas de elección popular a cumplir los periodos. Creo que también ese sería un tema interesante para discutir ahí en el Congreso. Quien es electo por un cargo, que lo cumpla y que no pueda aspirar a otro distinto si no es cumpliendo su periodo, ¿no? Y comentábamos antes de entrar al aire, Héctor, Ricardo, Roberto, que esta reforma, como todas las reformas, es pues es parte de un proceso, de una evolución, y entonces pues, nosotros hacemos aquí el compromiso de tener este espacio cara a cara abierto para seguir revisando, porque este tema no termina hoy, seguirá y seguirá dando, y pues nos gustará tenerles de invitados cuantas veces sea necesario para platicar del tema. Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Héctor Pizano, diputado del PRI. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Pablo, a sus órdenes. Buen día. Roberto, gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted. Esto fue Cara a Cara. Yo soy Pablo Latapí. Hoy estuvimos platicando de reforma electoral. Gracias por su atención y le invito al siguiente Cara a Cara. Muchas gracias.